La clave del cambio que necesitamos, que necesita este pueblo, que necesita su juventud aguerrida, tiene que ver con la Constitución de la República. Lo que Lionel llamó la nueva Constitución, y la Constitución en relación con el Estado, cómo se conformó el Estado, cómo se conformaron sus leyes orgánicas. ¿A quién sirve los contenidos de esa Constitución? ¿A quién sirven las derivadas de esa Constitución? Eso que él llamó nueva Constitución fue una modernización agravada de la Constitución autoritaria, incluso esta más neoliberal, más en favor del gran capital privado que la propia balaguerista, la que garantiza, facilita montar todo el sistema de corrupción y de impunidad, o de corrupción impune, bajo esa relación entre Poder Ejecutivo, Senado, Consejo de la Magistratura, para conformar Ministerio Público y Poder Judicial bajo control del centro presidencial. Eso está plasmado ahí. Y el que se encarama ahí, lo usa así, si puede. Ahora posiblemente vamos hacia un Estado mucho más fraccionado, mucho más frágil y más vulnerable. Más vulnerable para las derechas que lo ocupan y para la clase dominante que lo ocupa. Esa es la perspectiva. El cambio necesario tiene entonces mucho que ver con la asunción del pueblo, es decir, que el pueblo haga conciencia de su soberanía y que todas estas movilizaciones, verde, amarilla, verde, negra, multitudinaria, asuman de más en más una propuesta transformadora. Entiendan que del poder constituido no surge un nuevo poder constituyente. Actualmente el sistema constitucional dominicano es un sistema cerrado, donde es el mismo Congreso que se convierte en asamblea revisora. La figura del poder constituyente soberano, estructurado de manera participativa, no está contemplado. Está obstruido, dificultado. Entonces, la asunción de la conciencia y de la propuesta desde un poder constituyente que enfrente el poder constituido tiene que contemplar la ruptura. La vía no puede ser institucional predominantemente, aunque pueda tener acciones que tocan las instituciones y que la confrontan. Pero no puede ser institucional electoral. Tiene que ser una opción de ruptura, de quiebra de la institucionalidad corrompida, de la institucionalidad al servicio del capital, del patriarcado, de todas las opresiones. Y esa ruptura exige de una provisionalidad, de una transición provisional, porque es el desplome, es el colapso de todas estas instituciones. ¿Para qué? Para crear lo nuevo. Porque es un acto de ruptura, de quiebra, de colapso y al mismo tiempo de creación de lo nuevo, de reconstitución, refundación constitucional. Primero, el propósito de una nueva constitución que dé lugar a una nueva institucionalidad. ¿Cómo deben ser las instituciones? ¿Por qué que el modelo político impuesto bajo el esquema de la llamada democracia liberal representativa, cruzada por el autoritarismo trujillista,
impactada por el modelo, por la estrategia neoliberal, ha fracasado. Lo que se impuso después de la intervención norteamericana a través del balaguerismo, porque eso incluye también el uso del Estado como patrimonio propio y de la corrupción como fuente de acumulación para los ricos viejos y para los nuevos ricos. Eso es lo que hemos vivido, eso es lo que hemos sufrido. Y eso que ahí dice, que las posibilidades de crecer en el bienestar colectivo están truncadas. Todo crecimiento es a base de desigualdad y cada vez mayores desigualdades y de volúmenes de problemas mayores. El número de pobres mucho mayor, no importa que la proporción sea distinta. La crisis del sistema de transporte, la crisis urbanística, la crisis ambiental, todo el tema de la violencia de género y todo protegido por el manto de la impunidad. Entonces, eso requiere de una nueva creación. La nueva creación tiene que ser lo más participativa y democrática. Si es el pueblo movilizado que se asume como un poder constituyente desde la conciencia de que yo soy soberano y yo puedo decidir mi destino, y no son ustedes que me van a manipular y que van a intentar suplantarme. Desde esa conciencia, entonces, se plantea la necesidad de que el gobierno transitorio, el gobierno provisional, que resulte después de la ruptura, que tiene que tener un liderazgo armónico con lo que se ha venido creando en términos de movilización multitudinaria. Y en el caso dominicano, una nueva generación transformadora, revolucionaria, porque también hay un proceso de anquilosamiento político, de envejecimiento de la llamada clase política. Entonces hay que reconocer y depositar la confianza en esa juventud que emerge y que, como todas las juventudes que han sido clave en los grandes cambios por sus energías, como lo fuimos la generación de los 60 y de abril, especialmente del 65, son generaciones jóvenes que relevan y reemplazan a los luchadores de antes. Y eso tiene que plantearse entonces una asamblea constituyente convocada desde ese gobierno con ese nuevo liderazgo y a tono con esa nueva situación, una asamblea constituyente participativa, donde no es ese partidismo tradicional que va a participar simplemente, ¿no? Es el predominio de lo transformador, pero de los movimientos sociales, de los movimientos políticos sociales, de las nuevas fuerzas y de las corrientes políticas que asuman la necesidad de esa constituyente. A eso se va a oponer con ferocidad a la derecha y se va a oponer con ferocidad a los Estados Unidos. Eso lo sabemos. Los cambios tienen que hacerse a contracorriente. Pero de ahí es que tiene que surgir la nueva constitución, a partir de las propuestas de las mujeres organizadas, de los jóvenes, de los campesinos, de los trabajadores, del empresariado medio que piensa en patria y patria es humanidad al mismo tiempo. Ese sería el componente. Nueva constitución, nueva institucionalidad, y con la institucionalidad nueva, un nuevo sistema electoral democrático, participativo, que convoque a nuevas elecciones. Entonces sí tendrán valor las elecciones y el voto, y el sufragio será dignificado y reivindicado. Bueno, nos detenemos aquí, sigue la crisis, sigue tiro al blanco, hay tiro al blanco para el rato. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde.